Cuando vamos a conservar los microorganismos por congelación, utilizamos por lo general criotubos, que son estos tubitos aquí, o crioviales, también se los llama. Son de plástico, taparrosca, que van a cerrar de forma hermética, ¿sí? Tienen entre 1 y 2 mililitros estos tubos, y estos tubos resisten las bajas temperaturas, no se van a destapar, lo cual es muy importante para asegurarme la pureza de mi microorganismo que voy a conservar. Y también puedo utilizar crioperlas, que son perlas, ¿sí? Son perlitas de vidrio que las voy a impregnar a estas crioperlas con la solución que tiene el crioprotector y mi microorganismo que voy a conservar. Entonces, cuando yo voy a trabajar, no necesito descongelar todo el tubo del microorganismo, sino que tomo una crioperla que está embebida en mi microorganismo y la siembro. ¿Sí? Y por último, el último método a largo plazo es la liofilización. La liofilización, lo que se logra es eliminar el agua, ¿sí? El agua a través de la sublimación de agua congelada, ¿sí? El primer paso es una precongelación del producto. Voy a precongelar mi microorganismo. Por lo general, lo podemos congelar utilizando nitrógeno líquido, ¿sí? Congelamos la muestra y luego esta muestra congelada la vamos a someter a vacío y utilizando el liofilizador. En estas boquillas azules se adaptan los tubos que van a contener las muestras, ¿sí? La muestra congelada. Una vez que yo tengo la muestra congelada colocada en el liofilizador, voy a producir este vacío, vamos a bajar, ¿sí? la presión, y este vacío va a hacer que el agua congelada, ¿sí? Pase a estado gaseoso. Y voy a eliminar el agua de mi muestra. Vamos a hacer este primer secado, en donde por sublimación eliminamos parte del agua, y en un segundo secado vamos a remover el agua que queda ligada, ¿sí? La desventaja que tiene la liofilización es que necesitamos de este equipamiento en el laboratorio, y no todos los laboratorios de microbiología disponen de un liofilizador, y muchas veces es un equipamiento costoso, ¿sí? Esa sería la desventaja. Pero la liofilización tiene muchas ventajas. Cuando yo liofilizo mi muestra, voy a poder transportarla e independizarme de la temperatura. A diferencia de lo que ocurre con una muestra que está congelada, yo la debo mantener por debajo de los 0 grados para que no se descongele la muestra y no se vea afectada el microorganismo que yo conservé. En cambio, la liofilización, yo al eliminar el agua que está presente en la muestra, ¿sí? Puedo a esta muestra que me va a quedar, imagínense como un polvo deshidratado, como si fuera una especie de leche en polvo, ¿sí? Me va a quedar un polvo. La voy a poder trasladar, por ejemplo, se utiliza mucho la liofilización para trasladar cepas, ¿sí? De un lugar a otro. Por ejemplo, nosotros en el laboratorio compramos una cepa de referencia en un cepario y nos llegó liofilizada. Y esto era muy importante porque nos la mandaron por correo y tardó una semana desde que la enviaron del cepario hasta que nos llegó a nosotros al laboratorio. Si lo hubiesen enviado congelada, ¿sí? Al cortar esta cadena de frío, seguramente la cepa de hongo, cuando nosotros la quisiéramos utilizar en el laboratorio, iba a estar afectado su crecimiento porque modificamos o
interrumpimos este proceso de conservación. Pero en el caso de la liofilización, al eliminar el agua, me voy a quedar con este polvo en donde está mi microorganismo, me quedo tranquilo que puedo almacenarlo a temperatura ambiente y hacer el envío de las cepas en forma segura y se va a mantener estable. La liofilización me asegura, si yo la conservé en buen estado a mi muestra, hasta 40 años puedo conservar un microorganismo. La desventaja que tiene es que necesito de este equipo, del liofilizador, para poder conservarla de esta manera. Usualmente en la liofilización utilizamos también crioprotectores, ¿sí? O medios de cultivo que contengan altos niveles de suero, proteínas, aminoácidos que van a proteger a la célula de la desecación del agua, ¿sí? Se utiliza también leche descremada, inositol, ¿sí? Va a depender del microorganismo que yo quiero conservar. Hay que tener en cuenta que cuando yo obtengo mi microorganismo liofilizado, la conservación de este tubo lo debo cerrar al vacío, ¿sí? Debo cerrar al vacío para disminuir, ¿sí?, el aire que va a estar dentro del tubo, porque esto me va a dar como producto la liofilización un producto altamente oxidable, y este polvito o este liófilo, ¿sí?, es altamente higroscópico, ¿sí? Entonces tengo que protegerlo también de la humedad y de los gases. Entonces, si yo conservo, cierro mi tubito al vacío, lo conservo en oscuridad, evito que la humedad, me puedo asegurar un mantenimiento de mi cepa por años, ¿sí? Incluso trasladarla y independizarme de la temperatura o del uso de refrigerantes, por ejemplo. ¿Y qué factores van a influenciar en la viabilidad y la estabilidad de las células cuando utilizo la liofilización? Hay algunos microorganismos que no los podemos liofilizar y van a ser aquellos que tengan un alto contenido de agua. En el caso de la sublimación, debe ser lo más baja posible, ¿sí? Nunca superar los menos 50 grados centígrados. La concentración celular también es un factor importante. Debo liofilizar células que estén en un alto número de células, ¿sí? Muestras que tengan un alto número de células. Por ejemplo, 10 a la 8, 10 a la 9 células por mililitro. Y en el caso de levaduras y hongos filamentosos puede ser un poquito menor la suspensión celular. ¿Por qué? Porque cuando yo vaya a recuperar estos microorganismos que conservé por liofilización, no se me va a recuperar el 100%. Un poco se va a ver afectado por la liofilización, entonces debo conservar suspensiones con un alto número de células. La atmósfera, esto es lo que veíamos recién, la atmósfera de nitrógeno en el tubo, las células liofilizadas se van a guardar, ¿sí?, en tubos cerrados al vacío. La deshidratación alcanzada debe ser lo más alta posible, ¿sí?, para asegurarnos una correcta conservación de las muestras. Y las condiciones de almacenamiento deben ser constantes, preferentemente, ¿sí?, sin bajar de los 0 grados, ¿sí?, a temperatura ambiente lo podemos conservar, y en oscuridad. Hay que tener en cuenta que cuando vamos a realizar o vamos a analizar la conservación de un microorganismo, utilizar más de una metodología de conservación, ¿sí? No quedarnos con los repiques seriados, por ejemplo,
o la congelación. Si en el laboratorio dispongo de un liofilizador, es lo más aconsejable, ¿sí? Pero utilizar diferentes técnicas por si alguna de estas técnicas falla, recurrir, tener otros microorganismos conservados y que yo pueda recuperarlos de forma eficaz, ¿sí? Siempre utilizar, incluso cuando uno congela, por ejemplo, lo que nosotros hacemos en el laboratorio, nosotros en el laboratorio que trabajamos con un hongo que se llama Fusarium, este hongo, cuando nosotros empezamos a trabajar, y esto ustedes lo van a ir viendo y esto es netamente empírico, ¿sí? Uno va probando y va viendo cuál es la mejor forma de conservar, cuál es el mejor crioprotector para su microorganismo, ¿sí? Nosotros trabajamos con Fusarium y con el paso lo que hacíamos siempre era tener en la heladera un pico de flauta, ¿sí? Que nos duraba, a veces lo dejábamos un año, ¿sí? Pero lo que nos pasaba era que con el correr del tiempo, cuando íbamos haciendo repiques sucesivos, veíamos que, por ejemplo, el hongo de un día para el otro no crecía o dejaba de esporular. No, nosotros utilizamos para inocular, por ejemplo, los medios de cultivo, hacíamos recuento de conidios, no esporulaba más el hongo, hasta que nos dimos cuenta que era lo que estaba afectando al hongo. Eran todos estos repiques sucesivos que estaba provocando cambios genéticos en el hongo que estaban afectando el crecimiento. Entonces, a partir de allí, lo que hicimos, teníamos un liofilizado conservado, y lo que hacemos ahora, que nos dimos cuenta que nos funciona muy bien, tenemos nosotros le decimos nuestro tubo madre, que es nuestro tubo original de Fusarium, del hongo, que es el liofilizado, y este liofilizado lo que hicimos fue conservarlo en freezer a -80. Pero tenemos 20, 30 tubos conservados a -80. Entonces, vamos descongelando cierto número de veces ese tubo, después los descartamos ese tubo. Lo que nosotros hacemos es tomar la muestra del tubo congelado, lo recuperamos en medio sólido y a partir de lo recuperado en medio sólido trabajamos, hacemos otro repique y trabajamos. Entonces, este tubo que se congela y se descongela, ¿sí? No lo usamos infinitas veces, lo usamos cierta cantidad de veces y después trabajamos con otro de los tubos, lo descartamos y trabajamos con otro tubo que tenemos congelado, ¿sí? Y así nos vamos asegurando que no vaya, de asegurarnos que se mantenga genéticamente estable nuestro hongo, ¿sí? Entonces eso ustedes lo van a ir viendo en la práctica, ¿sí? Que es lo mejor para el microorganismo que ustedes estén trabajando, ¿sí? Hay microorganismos que son genéticamente más estables, otros no tanto, ¿sí? Nuestro hongo, con estos repiques sucesivos, iba perdiendo efectividad en el crecimiento, por eso descartamos este tipo de metodologías para conservarlos, ¿sí? Esto era como de una manera para contarles algo que nos ha pasado en el laboratorio, es que uno va probando y va ensayando cuál es la mejor forma de conservarlo. Y una vez que nosotros lo conservamos a los microorganismos y queremos trabajar con ellos, yo lo aislé al microorganismo. Pero bueno, lo conservé, porque justo en ese momento no podía realizar los ensayos, lo conservé, y lo quiero usar ahora en el laboratorio. ¿Ustedes creen que lo voy a usar a partir del tubo que yo tengo conservado en la heladera o en el freezer? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué voy a hacer? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Sí, yo tengo el microorganismo conservado en la heladera o por congelación, y lo voy a utilizar, quiero
hacer algunas pruebas bioquímicas para identificarlo, por ejemplo, porque lo aislé y no lo identifiqué. ¿Lo uso directamente en el laboratorio desde el tubo congelado? ¿O tengo que hacer algún paso previo? ¿Las tiene que revitalizar? ¿Y por qué creen ustedes que vamos a revitalizar o recuperar esas células que están conservadas? ¿Y por qué para congelarlo no le saca el agua? Sí, ¿Es por el sí. estado de latencia? ¿Y cómo están? ¿Ustedes creen que van a estar como cómodas las células ahí? ¿Van a estar como en una situación de estrés o van a estar cómodas, conservadas? No, van a estar en una situación de estrés, Van a porque estar... no se van a estar desarrollando de manera como adecuada, solamente van a estar como más dormidas, digamos. Claro, entonces, las tenemos que revivir de alguna forma o rejuvenecer estas células porque han estado conservadas, han estado en una situación de estrés, por ejemplo, entonces yo las revivo para poder tenerlas activas a esas células y recién ahí las voy a utilizar, ¿sí? Las tengo conservadas, las revivo en un medio de cultivo, ¿sí? Y recién ahí, una vez que yo la reviví, que les di las condiciones para que crezcan óptimamente, las voy a utilizar en el ensayo que yo quiera llevar a cabo en el laboratorio, ¿sí? Entonces es muy importante, después de la conservación, no utilizarlas directamente para los ensayos que yo quiero evaluar, sino recuperar, hacer este paso previo que es la recuperación o revitalizar las células, ¿sí? Para asegurarme que estén viables, ¿sí? Y además también en este paso también puedo confirmar si tengo el microorganismo puro, ¿sí? Si no se me contaminó durante el proceso de conservación. Esto también es importante tener en cuenta, ¿sí? Sobre todo si quiero llevar a cabo la identificación o pruebas posteriores. Por lo tanto, es importante trabajar con este cultivo puro y vivo y rejuvenecido, recuperado. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Entonces, a modo de resumen de lo que vimos en el trabajo práctico de hoy, vimos en un primer momento las diferentes técnicas de siembra de los microorganismos, ¿sí? Lo podemos hacer en medio de cultivo líquido. ¿Y para qué lo hacíamos en medio de cultivo líquido? ¿Cuál era el objetivo? ¿Se acuerdan? Y ¿no era para evaluar el comportamiento de los microorganismos? Era, No. era para enriquecer, para aumentar el número Ese de... número. Sí. Para enriquecer o para aumentar el número de microorganismos que está presente en nuestra muestra. Y en medio sólido lo podemos tener en tubos, en columna y en pico de flauta, ¿sí? Y estos tubos, por ejemplo, el pico de flauta lo utilizamos para la conservación, o el de columna también, la conservación a corto plazo. Y en el caso de las placas, podíamos hacer una siembra por inmersión, que era cuando colocábamos nuestra muestra y colocábamos sobre nuestra muestra el agar que estaba fundido, agitábamos y luego solidificaba. Iban a crecer microorganismos tanto en la superficie como en el interior del agar. O bien podíamos sembrar las placas en superficie. ¿Y qué elementos utilizábamos para sembrar las placas en superficie? ¿Se acuerdan qué elementos usábamos? Un ansa. El ANSA, Y ¿sí? la espátula de... Se me Espátula. fue el nombre. De Drygalski, Sí. bien. Y hisopo, sí. Y el hisopo también lo usábamos, ¿sí? Bien. Y cuando queríamos hacer recuento de microorganismos, ¿qué debíamos tener en cuenta? ¿Qué era importante tener en cuenta? Saber el volumen que se siembra.
Ujú, Exactamente. exactamente. Y con las otras técnicas lo que puedo hacer es evaluar la actividad microbiana, por ejemplo, hacer crecer un microorganismo, aislarlo, ¿sí? O también, si conozco el volumen, como dijeron, hacer recuento. Y de acuerdo a los métodos de conservación, teníamos los de corto plazo, en donde los conservábamos en heladera y hacíamos una transferencia periódica de estos cultivos, y a largo plazo, en donde teníamos la liofilización y la congelación. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Quedó alguna duda de lo que vimos? No, de mi parte no, profe. ¿No? Quedó claro. ¿Quedó claro? Bueno, si tienen alguna duda o algo, están los horarios de consulta. Si quieren, voy a dejar de acá.